Doctor, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, doctor. Muy buenos días para usted y toda la audiencia. Doctor, queremos conocer un poquito más contigo este caso de los policías que habían sido imputados y creo que siguen con prisión preventiva por extorsión. Sí, Sí, ¿cómo está el caso? ¿Cuáles son los elementos que los vinculan a ello a la comisión de varios hechos punibles? bueno, estamos en plena fase investigativa ahora justamente en estos días. No recuerdo si fue ayer o fue el lunes, ya solicitamos la desgrabación de los teléfonos celulares. Se está realizando el análisis de otros elementos colectados por la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Y en estos días, el día de ayer a última hora, solicitaron ampliar su declaración indagatoria y vamos a estar fijándole en los próximos días esa diligencia. Estamos con eso, los investigadores siguen recabando datos, tema de cruce de llamadas, que seguramente los próximos días vamos a estar teniendo ya algún tipo de novedades con respecto a eso. Sí, así mismo es. O sea, la consulta concreta también es, después leí algunas publicaciones que hablaban de que supuestamente se iba desbaratando la denuncia que había presentado la señora en su momento, ¿verdad? Que tiene también una serie de antecedentes, sobre todo por estafa. ¿Eso sería así o cuál es el elemento? ¿Se fortalece la sospecha o se va despejando esa sospecha de acuerdo a las diligencias que está impulsando fiscal? Nosotros estamos recolectando los datos con relación a eso. No sé de dónde, quién está sacando esa información de que se podría desvirtuar esa denuncia, siendo de que las mismas, estas personas se ratificaron en lo que sucedió. Hay un acta de un procedimiento irregular que hicieron estos personales policiales en bajo la supuesta figura de la demora, en donde le piden la identificación a la otra víctima, a la pareja de la señora. Él mismo no tenía ni su cédula de identidad, no tenía ni los documentos del vehículo en que estaba circulando, lo demoran y sin la presentación de esos documentos nuevamente lo liberan. Entonces es un elemento que nos da mucha sospecha sobre el actuar irregular de estas personas propiamente dicho. Eso es importante porque ahí usted tiene un elemento objetivo concreto fiscal. O sea, explicarle entonces a la gente para que entienda, porque puede surgir varias versiones interesadas. Entonces, usted ya nos da ese elemento concreto que existe un acta, entonces que fortalece la sospecha o va fortaleciendo o robusteciendo las hipótesis que ustedes tienen. De Así acuerdo a mismo, esa acta, entonces se deja constancia en esa acta, doctor, de ese procedimiento. se deja constancia de esa acta en donde le demoran. Vos, Carlos, que conoces Sí, el derecho, conoces todo, bajo la figura de la demora. sí. La figura de la demora no existe en ningún código, en ninguna ley, Mm, eh, y lo demoran a esta persona, ¿verdad? A la pareja, a la actual pareja de la víctima, de la señora Mirta, ¿verdad? Para supuestamente requerirle sus documentos. Y en el acta no consta de que el mismo haya presentado los documentos o sus documentos personales o sus documentos ¿cómo que se llama? Los documentos del vehículo. Entonces, hay hay un procedimiento sospechoso, hay un procedimiento mal realizado que concatenado con la información que brinda la víctima, así como también cuando la señora Mirta reconoce plenamente los lugares en donde estuvo la brigada y que yo personalmente cuando me constituí, va a ser una semana el día jueves, pude constatar de que es efectivamente ese lugar. Entonces son demasiados elementos que nos hacen sostener de que verdaderamente existió algún tipo de irregularidad. eso, Y cuando hablamos de tampoco, elementos objetivos es importante, doctor, sí. Le y escucho. principalmente, Carlos, no desvirtuar la condición de víctima de la persona
por sus antecedentes. Claro, contundente. Bueno, eso lo evaluaremos, eso hay que evaluarlo en su momento. Tendría que evaluarlo el tribunal, un tribunal de sentencia, luego un debate oral y público. Acá el hecho es, presumimos y todavía no tenemos certeza positiva porque eso vamos a tenerlo al momento de la presentación de la acusación, pero tenemos suficientes elementos de sospecha de que a fin de no ejecutar las órdenes de captura que esta persona tenía, nuestra víctima, es que exigieron esa suma de dinero. ¿Qué voy a calificar, doctor, concretamente según la denuncia? ¿Cómo? Voy lo llegó a cuánto es lo que pidieron supuestamente 50, para 50 millones. 50 millones. Y te digo, Sí. te tiro un dato más, Carlos. Sí. Luego de este procedimiento, varias personas, a través de llamadas telefónicas, de mis redes sociales, en forma privada, también me denunciaron este comportamiento irregular de estos personales policiales. ¿Sería algo sistemático de parte de ellos entonces, según los otros elementos? Sería una cuestión sistemática, así mismo. Y estamos... Entonces, sí. Vos me conocés muy bien, Sí. a mí, de toda la sociedad Sí. me conoces. Yo no litigo por la prensa, Carlos. Sí. Yo litigo a través de los elementos que nosotros tenemos y que lastimosamente ahora están queriendo litigar a través de la prensa los abogados defensores. Ajá, No me parece. porque he visto ayer o antes de ayer la publicación que se le hizo un giro, ¿verdad? Y me llamó la atención, ¿verdad? Porque se publicó tan grande, porque dice, está perdiendo fuerza el caso, dice, ¿verdad? Y No. Nosotros que estamos en este tema, con el tema policial y eso, hay que manejar con mucha pinza, con mucho cuidado, ¿verdad? Porque ahí, para no ahondar en detalles, todo está muy organizado, como sabemos. Por eso es que te preguntaba los elementos objetivos y me gusta, porque vos me decías, acá tengo un acta, ¿verdad? Vos le mostrás a la gente el acta de procedimiento, imagínate, y donde dejan constar una serie de elementos e igual que le liberan a la persona pese a no haber presentado su documento, no haber presentado el documento del vehículo. Entonces, acuerda, o liberar. Entonces, si alguien se va y denuncia que se pidió dinero a cambio de eso, incluso se entregó, evidentemente tenés los elementos indiciarios que te hacen presumir a vos la comisión del hecho punible. Así mismo, Carlos, y es eso, como te digo, tomar con seriedad, por más que la condición de la víctima tenga muchísimas órdenes de captura por hechos punibles contra el patrimonio y demás cosas. Hay una denuncia seria presentada ante el Ministerio del Interior, reenviada a la Fiscalía Antisecuestro, donde en menos de 24 horas estas personas se ratificaron, dieron los lugares por donde estuvieron, reconocieron plenamente el lugar en donde la mantuvieron durante unas horas, inclusive la señora tiene marcas de ¿cómo que se llama? Agarrones. De la esposa, sí, que fue sujetada con fuerza, una persona diabética, se le quedó esa marca. Tenemos toda esa constancia que por simple dimes y diretes, por lo menos no está desvirtuando los elementos objetivos que hasta el día de hoy, en menos de una semana, está teniendo el Ministerio Público. Claro, definitivamente no tiene nada que ver, doctor, que los denunciantes sean también supuestos delincuentes, ¿verdad? Claro, no tiene absolutamente nada que ver, porque si no, mira, yo como le dije a varios colegas tuyos, Carlos, y no me acuerdo el nombre de la persona que está ahí contigo. Marcos. Este tipo de procedimientos mal realizados podría convertir al peor criminal en víctima. Sí, así mismo es. Al peor criminal en víctima. Por un mal procedimiento realizado. Por más de que tenga órdenes de captura, por homicidio doloso, por que es el hecho más grave. Un mal procedimiento realizado de esta forma los convierte en víctimas y como tales tenemos que darle una respuesta a la sociedad.
Sí, definitivamente. Hay un ejemplo claro, concreto, que ahora fue apelado, el caso Bruno Marabel. Y no estoy diciendo que sea correcto o no sea correcto, pero vale como ejemplo, ¿verdad? Bruno Marabel, que para la sociedad es un monstruo, mató a 5 personas, entre ellos 2 menores. La defensa apeló la decisión del tribunal en virtud de que supuestamente hubo un mal procedimiento por parte, en este caso, de la fiscalía y unos policías, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que entender, que no es porque sean delincuentes, uno puede ir a ver, puedo, hablando mal y pronto, A cagarle a pisotear sus patada derechos. o pisotear sus derechos o tratarlo como no seres humanos, ¿verdad? Claro, mira, no conozco el caso, no puedo hablar, pero te estoy hablando sobre la experiencia que me toca en este hecho principalmente, ¿verdad? No desvirtuar la calidad de víctima de la señora Mirta por los antecedentes que pueda poseer, ¿verdad? Doctor, ¿y podés hacernos un breve relato qué es lo que pasó con la señora Mirta para que podamos entender mejor nosotros y para la gente que nos está escuchando y viendo también pueda escuchar desde su propia boca, que usted es el investigador, entonces, de cómo comenzó esto, por favor? Bueno, esto empieza, bueno, la denuncia propiamente me llega a mí en la tarde-noche del miércoles de parte del ministro del Interior, señor Arnaldo Yucio. Inmediatamente a eso yo me apersono al respecto de recibir la denuncia en la sede del ministerio y ya mantengo una charla con esta persona, con esta persona y su pareja. Sí. Ahí nosotros tenemos una charla en donde da cuenta de lo que le había sucedido, manifestándome que ella se apersonó hasta una escribanía y antes de llegar es abordado por las 3 personas, por los 3 imputados, por los 3 personales policiales que ahora están imputados, y los llevan hasta la brigada central. Y ahí le exigen la suma de 50 millones de guaraníes para no ejecutar la orden de captura que tenía esta señora. Es ahí que la pareja, él se comunica con la hija de la señora y a partir de ahí es que nosotros, a partir de ahí se produce el pago hacia una fábrica de gaseosas que está en la zona de San Lorenzo y posteriormente a eso los liberan, ¿verdad? Esta señora no quiere realizar la denuncia, se comunica con un amigo, entre paréntesis, a lo cual estamos nosotros buscando y poder citarle durante este proceso investigativo, y le dice de que haga la denuncia ante el ministro del Interior, ¿verdad? Y es ahí que empieza todo el círculo de lo que se fue sucediendo, ¿verdad? Sí, es importante entonces, o sea, existen así ratificar entonces de que existen los elementos objetivos, doctor. Vea la importancia porque es una cuestión muy grave, es muy peligrosa porque estamos hablando de que gente que tiene que encargarse de la seguridad del ciudadano es la que le somete al ciudadano. De ahí el hecho es doblemente grave y la ley castiga con una pena severa, ¿verdad? Lógicamente. Claro, es por eso que inclusive ellos están imputados por frustración a la persecución penal, ¿verdad? Entonces, todos esos tipos penales, más la extorsión propiamente dicho, porque así también le decían de que si no se pagaban, a la víctima, a la pareja de la señora, le iban a poner droga, iban a escribir por su lomo, como se dice comúnmente. Le iban a plantar otras evidencias, imagínate. Le iban a plantar otras evidencias, exactamente, si es que no accedían al pago, ¿verdad? ¿Y quiénes ejercen la defensa de estos policías, doctor? Mira, ahora se presentaron nuevos abogados. No estoy teniendo, no estoy saliendo de una reunión, no tengo en mano la carpeta para poder decirte propiamente quiénes son, ¿verdad? Son 5 tipos penales lo que presentaste, doctor, ¿verdad? 5 tipos, sí. Extorsión agravada, asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal, y que tiene el tipo penal siguiente, que es la realizada por funcionarios públicos, sí.
Son Doctor, acá la cinco. producción me envía que participaste, no sé si ayer o dónde encabezaste un procedimiento, un caso de sextorsión, dice acá, el vio de la producción me envía, un caso de sextorsión en Ñemby, dice. Sí, señor. Jamba, la mía, ¿qué hay ahí, doctor? ¿Qué hubo? ¿Qué se denunció? Es la y que actúa Bueno, y peor. el típico caso de extorsión, se montó una entrega vigilada luego de la denuncia de la víctima. La extorsión consistía en no publicar en redes sociales y no hacerle saber a sus familiares cercanos de la víctima, exhibirle las fotos íntimas que la víctima intercambiaba con uno de los ya imputados, ¿verdad? Y le exigían suma de dinero que empezó por 500.000, subió a 1 millón, luego fue a 2 millones, 3 millones, y el último en donde realizamos la entrega vigilada, que le solicita aproximadamente 28 millones de guaraníes. Y bueno, se solicitó la autorización judicial al juzgado de guardia del Central, se autenticaron los billetes, y ayer estuvimos en la zona esperando el momento en que llegaran estas personas a cobrar el dinero, y bueno, procedimos a su detención con la evidencia y los billetes ya fotocopiados previamente. ¿Y quién o quiénes son los imputados en este caso, si te acordás de todos los nombres? Son dos hermanos, son Mario, te digo ya un segundito, a ver un poquitito, a ver, espérame, que porque tengo que Sí. buscar acá. Marcelo Adrián Rojas Yaquet es uno de ellos, y el otro es su hermano de nombre Marcelo Adrián y Hugo Javier Rojas Yaquet. Hugo Javier. Estos fueron entonces los que pedían y obtenían dinero, entonces, y la víctima es de sexo masculino, femenino, Sexo femenino. es de Sexo sexo femenino. femenino. Entonces, Sí. esta persona fue cayendo en las redes, estos extorsionadores, entonces que le empezaron a escribir y después se fueron, digamos, pasando fotos íntimas. Y Así mismo. y a Así raíz mismo. a O raíz sea, de eso entonces comienza la extorsión. esto da cuenta que Así no mismo. solo los caballeros caen en este delito, Carlos, Eh. ¿verdad? Doctor. Y mira, de la cantidad de denuncias que tenemos, en un 80% son personas de sexo masculino las víctimas, y el restante es personas de sexo femenino. Sí. Doctor, y aumenta este tipo de casos, se están ahí limitando ya cuidado y por lo visto no se puede contener, entonces cada vez más se conoce este tipo de casos, se está convirtiendo en un negocio bastante rentable para los muchachos y las chicas. Y según las estadísticas que tenemos, sí, tuvimos un aumento considerable desde que inició el tema de la cuarentena inteligente, con el tema de la pandemia, Carlos. O sea, eso podemos decir entonces que durante la pandemia aumentaron los casos de Y, sextorsión. y, Así y, mismo, y cuando todo también eso, ese tiempo estuvimos encerrados. encerrado la Ave, mitad. Ave Marco ya buscaba ahí, doctor. Pero no, es un tema Es serio que es no, importante abordar. es que es serio, pero vos decís, y que la ni lo mitad, ni que tú y contener, pero no está con lo malo lo que se hace. Oye, Eh, y vulgarmente extorsionaron de con la iba ahí. lleva. Vamos a poco. Justamente ahí que ya tenemos la lesión a la ley penal, ¿verdad? Así mismo. Cuando el sexo Ahí se comienza a activa solicitar dinero, el tipo penal. así mismo. Mm. Y yo creo que, por ejemplo, si yo soy fiscal y me llega la foto de Marcos así, a él le procesaría porque iba a informar, doctor. Pero en fin, Oíma, Brad Peter. doctor, ¿y qué le podemos recomendar a la gente, siguiendo desde el punto de vista serio? ¿Qué le podemos decir a la gente que se cuide, que atienda, que hay Que muchos casos? denuncien, principalmente que denuncien. Sí. Vamos a mantener en reserva su identidad. Vamos a trabajar en forma seria, tenemos varios procedimientos ya realizados. Vamos a precautelar su identidad a los efectos de una nueva revictimización, porque estas situaciones lastimosamente parecerían que son jocosas para el resto de las personas, Sí. pero es una situación muy grave que afecta la intimidad de la persona y su círculo primario, ¿verdad? Su círculo familiar,
su círculo laboral. Entonces, con la mayor responsabilidad, nosotros le damos la asistencia necesaria a las víctimas y de que nuestro trabajo va a dar resultados, ¿verdad? Es por eso que tenemos varios procedimientos realizados en penitenciarías del país, personas que están en libertad. Y bueno, lo principal es la denuncia y que confíen en las autoridades policiales y en el Ministerio Público para poder darle una solución, por decirlo así, a la situación que están sufriendo. Porque esto los afecta psicológicamente muchísimo y los afecta en ese su círculo primario e interno que las víctimas tienen. Correcto. Doctor, fue un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por el contacto y que tengas una buena jornada. Muchas gracias, muy buen día para ustedes y toda la audiencia. Te informó PDS Radio TV Digital. Importante la conversación con el fiscal. Uno, por el caso de los policías, Marcos. Sí, porque viste que, no sé cuándo, la semana pasada, que intentamos hablar con él, ¿verdad?